En el caso del texto 3 también se entrega un autor y el título del texto, que en este caso sería Arturus Lar Pietri y La cárcel del subdesarrollo, fragmento. Con esto ya nos podríamos hacer una idea de lo que va a tratar, de los temas que va a abordar el texto número 3. Procedo a leer. Va con esta indefinible situación denominada subdesarrollo cierto tenaz desdén por todo lo que significa excelencia. A los pueblos atrapados en esa condición que casi parece sin salida, les suena ese calificativo a clase alta, a privilegio de rico, a lujo de poderosos, a ostentación vana de falsas superioridades. Con sentimientos se aferran como un desafío a su condición de minusvalía, y casi terminan por hacer de ella una orgullosa afirmación de identidad. Es una formulación casi siempre tácita, pero profundamente negativa y casi suicida. La naturaleza no hizo una especie distinta a los habitantes de los países subdesarrollados en comparación con los ciudadanos de los países prósperos y poderosos. Las razones y explicaciones hay que buscarlas en ciertas circunstancias históricas y mentales, ir al fondo de ellas si se quiere realmente ir más allá de la aparatosa y estéril ayuda exterior y de los ineficaces planes de desarrollo. ¿Acaso la más poderosa raíz de esta mentalidad y las concepciones que ha formado inmemorialmente la peculiaridad cultural sea el encierro detrás de sí mismo y la tendencia a tomar por patrimonio oral lo que no debería ser sino circunstancias superables de una situación? Sin embargo, no hay ninguna fatalidad que impida a los pueblos llamados subdesarrollados alcanzar los altos niveles de excelencia, llegar a ser tan eficaces y útiles individualmente como lo han tenido que ser los protagonistas del adelanto y del crecimiento enriquecedor. La excelencia no es un privilegio de las naciones prósperas, sino de un estado de ánimo que todos los hombres pueden llegar a alcanzar. Se trata de llegar a comprender que todos los seres humanos, en todos los quehaceres de la vida, pueden aspirar a alcanzar la excelencia. Los pueblos llamados subdesarrollados han sido capaces de dar tan grandes figuras históricas como los pueblos poderosos, y a veces mejores, como es el caso de Bolívar, de Gandhi, de Ho Chi Minh, los premios Nobel latinoamericanos o alcanzados por los numerosos científicos que por necesidad han ido a dar sus frutos en los grandes centros de los países industrializados. El problema no es de individualidades, sino de formas colectivas de actuar y pensar. Los pueblos que han tenido una actitud general y compartida de alcanzar la más alta realización posible lo han logrado en gran parte. Los hombres del Renacimiento, no solo los grandes genios, sino los ignorantes artesanos, labradores y gente ordinaria, sintieron un llamado a superarse cada uno en su tarea. Invocaron de manera casi supersticiosa a las grandes figuras de la antigüedad para tomarlas como modelo y para tratar de igualarlas y aun de superarlas. Entre las mayores necesidades de los pueblos subdesarrollados está la de hacer popular el ideal de excelencia, es despertar el deseo y el orgullo de hacer más y de ser mejores y más capaces. La historia pasada y presente lo revela de modo innegable. Implantar una pedagogía del estímulo, de la exigencia, de la inconformidad con lo fácil, de la activa voluntad de dar más por la vía del propio esfuerzo, sería una revolución más profunda y verdadera que las que generalmente perturban su paz y de consecuencias más eficaces para salir de la cárcel del subdesarrollo, que a veces es otro nombre de la cárcel de la autocomplacencia y de la perezosa resignación. La pregunta 12 dice: a partir de la lectura del párrafo 5 se infiere que a. Los pueblos subdesarrollados necesitan tomar como modelo al Renacimiento. B. Los pueblos deben eliminar la mentalidad supersticiosa para alcanzar la excelencia. C. Los países desarrollados superaron a los modelos en los que se inspiraron. D. Los países subdesarrollados individualmente han alcanzado la excelencia. E. Los hombres del Renacimiento buscaron colectivamente la excelencia. La alternativa correcta es la E y vamos a marcar en el párrafo 5 los elementos textuales que nos hacen afirmar esto como una inferencia. Aquí cuando dice el problema no es de individualidades sino de formas colectivas de actuar, todo el párrafo va a estar hablando que se puede encontrar la excelencia a través del colectivo y pone de ejemplo a los hombres del Renacimiento. Entonces lo principal es la búsqueda de la excelencia como colectivo y a través de ello se busca el ejemplo del Renacimiento, pero más que nada de los hombres.
Entonces, por ello la alternativa correcta es la E, y aunque pudiera parecer que la A también podría ser, los pueblos subdesarrollados necesitan tomar como modelo al Renacimiento, hay un hay una problema de precisión, un problema de precisión, porque nos habla de un modelo como la época, pero en el párrafo nos damos cuenta que habla de los hombres del Renacimiento, es decir, de las personas que pertenecían a una sociedad y no de la época histórica. Entonces, por eso la A, aunque podría ser una pregunta, o sea, una respuesta de distracción, y la B, la C y la D son descartables por razones obvias. Ahora, 13. La finalidad comunicativa del emisor es A. Influir en las ideas del receptor mediante una persuasión afectiva. B. Convencer al receptor razonadamente para que cambie de ideas y conductas. C. Contraponer sus argumentos con ideas generalizadas. D. Plantear argumentos de autoridad a fin de difundir una doctrina. E. Persuadir al receptor mediante la reiteración de eslóganes sobre la excelencia. Ya vamos a ir descartando, pero primero nos vamos a dar cuenta, voy a marcar aquí que todos estos son como verbos, como una acción: influir, convencer, contraponer, plantear y persuadir. Tenemos que ver el que sea más preciso para el fin comunicativo de este texto. Influir en las ideas del receptor podría ser, pero luego dice mediante una persuasión afectiva. Afectiva como relacionado con aquello que el texto va a producir como en términos de sentimientos, y eso el texto no lo realiza. B. Convencer al receptor razonadamente para que cambie de ideas y conductas es una alternativa posible como para elegirla de correcta, y podría ser porque claramente está buscando convencer, el autor está tratando de poner sus ideas para que cambie esta idea del subdesarrollo y los países que en esa condición puedan llegar a el desarrollo. C. Contraponer sus argumentos con ideas generalizadas. No se está haciendo una comparación de ideas, sino que se está tratando de plantear una solución al subdesarrollo. Entonces, esta también se descarta. Plantear argumentos de autoridad a fin de difundir una doctrina. En ningún momento hay una idea que se plantee como proveniente de alguna ideología más grande como religión o cualquier otra, entonces tampoco se podría decir que el autor pertenece a una doctrina y por ello está planteando las ideas para combatir el subdesarrollo. Entonces también está descartada la alternativa D. Alternativa E. Persuadir al receptor mediante la reiteración de eslóganes sobre la excelencia. Esta tampoco es, porque no se repiten eslóganes. Entonces nuestra respuesta correcta sería la B. La pregunta 14. A partir de lo expresado en el fragmento se infiere que A. La excelencia solo se logrará cuando los países ricos entreguen el apoyo necesario a los países subdesarrollados. Esto el autor lo plantea contrariamente. De hecho, en el párrafo 2 va a decir que para solucionar, para ir al fondo, hay que ir más allá de la aparatosa y estéril ayuda exterior de los ineficaces planes del desarrollo. Es decir, aquella ayuda exterior, es decir, de los países desarrollados, es infructuosa, no es productiva, así que no va a solucionar. Entonces, la alternativa A es incorrecta porque plantea algo contrario a lo que dice el autor. B. La falta de excelencia de ciertas naciones ha sido provocada por determinadas circunstancias históricas. Esto tampoco es planteado por el autor. C. La mala educación ha promovido la idea de la excelencia, que la idea de la excelencia es imposible de alcanzar en los países pobres. También es falso. El logro de la excelencia implica una transformación colectiva de mentalidad y conducta. La alternativa D es la correcta porque se pueden encontrar elementos textuales que nos van a indicar y que nos van a hacer inferir correctamente y no hacer una sobreinferencia. Por ejemplo, en el mismo párrafo que analizábamos anteriormente,
en el 5, donde dice: el problema no es de individualidades, sino de formas colectivas de actuar y pensar. Y pone como ejemplo a los hombres del Renacimiento, es decir, hace un camino, una solución para el subdesarrollo y de esa forma llegar a la excelencia. Y plantea la excelencia como un estado de ánimo también. Entonces, la alternativa correcta es la D. Y la alternativa E es descartable porque sería una inferencia únicamente del párrafo 4 y ahí tendríamos que entrar a ver si es correcta o no, o si sería una inferencia. Entonces no con la tarea de la pregunta, que es buscar una inferencia del fragmento completo. Por eso la D es mucho más precisa y la información que como inferencia plantea de una transformación colectiva de mentalidad y conducta se puede encontrar en varios de los párrafos. Por ejemplo, cuando aquí habla de un estado de ánimo, o sea, define la excelencia, luego va a plantear en el párrafo 5 cómo esto se puede lograr como colectivo, luego lo ve como en el párrafo 6 y 7 lo ve como una solución, como una forma de implantar una pedagogía de estímulo para cambiar esas conductas, y entonces por eso la D sería mucho más precisa que la E. Ahora continuamos con el texto número 4, en el que también nos entregan datos que es importante tenerlo en cuenta previa a la lectura. Aquí dice que es la tercera cultura, entonces nos haría pensar que es algo informativo, que no es un texto narrativo. Y también nos da el título, La novela desconocida de María Luisa Bombal. Entonces también con esa información tenemos como un contexto de lo que va a tratar este fragmento. Deseo informar al lector que, a pesar de que este es un misterio sin un asesinato. Así inicia María Luisa Bombal la introducción a House of Mist, la única novela que escribió en inglés y que a 60 años de ser publicada en Nueva York permanece inédita en castellano. House of Mist, Casa de Niebla, es una suerte de eslabón perdido desconocido en la obra de la mejor prosista chilena del siglo XX. Publicada por el sello Farrar, Straus and Xerox en 1947, tuvo una buena recepción en Estados Unidos, y los estudios Paramount compraron los derechos para llevarla al cine, pero extrañamente nunca ha sido traducida. La historia de la novela es peculiar y surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en el mercado anglosajón, luego de radicarse en Estados Unidos en 1944. La brevedad de sus relatos, y particularmente de La última niebla, llevó a los editores a exigirles que los convirtiera en novelas de por lo menos 200 páginas, como le contó a la profesora de literatura de la Universidad de California, Irvine, Lucía Guerra Cunningham. Es así como de una novela que originalmente desarrollaría la trama de La última niebla, surgió un relato no solo completamente distinto a su texto matriz, sino anómalo dentro de la obra de la autora. Escrita en inglés con la ayuda de su marido, el banquero francés Raphael de Saint-Feld, House of Mist es, según Bombal, una historia con reminiscencia de los cuentos de Hans Christian Andersen. La historia de Helga, una joven nacida del affair entre un miembro de la clase chilena de principios del siglo pasado y una aristócrata danesa, es una narración que, a pesar de sus tintes melodramáticos, tuvo una respuesta mayoritariamente positiva en la crítica estadounidense. Kirkuk Review la compró con Rebecca, de Daphne du Maurier, y The New York Herald Tribune describió a la autora como una dueña de un inglés singularmente sutil y evocativo. Fue así como el productor de Paramount Pictures, Hal B. Wallis, responsable entre otros largometrajes de Casablanca, compró los derechos cinematográficos de la novela en $125,000. A modo de comparación, en 1940 Paramount había adquirido los derechos de ¿Por quién dobla las campanas?, de Ernest Hemingway en $136,000. Hasta entonces el precio más alto pagado en Hollywood por una obra literaria. No obstante, como muchos otros proyectos de la película, nunca se filmó. El misterio al que alude Bombal al comienzo de House of Mist se refiere a las interrogantes de la trama. Helga se casa con Daniel, joven que acaba de enviudar tras un breve matrimonio con Teresa, prima de la protagonista. Las circunstancias de la muerte de Teresa, ahogada en un lago en uno de los fundos del sur chileno donde transcurre la historia, son un enigma.
Otra incógnita es un supuesto romance de Helga con un amante, relación que terminaría siendo solo un sueño. El final feliz, con Helga y Daniel enamorados, es una de las principales anomalías respecto de la obra de Bombal y una de las posibles concesiones de la autora para lograr aceptación en Estados Unidos. Como asegura un artículo publicado en Times en 1947, en convertir la supuesta infidelidad de Helga en un ardid que por sí solo vale casi $125.000 en un Hollywood plegado por la censura. Pregunta 15 dice: ¿a qué elementos textuales se refieren respectivamente los pronombres subrayados en el segmento anterior? El segmento corresponde a: la historia de la novela es peculiar y surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en el mercado anglosajón, luego de radicarse en Estados Unidos en 1944. La brevedad de sus relatos y particularmente de La última niebla llevó a los editores a exigirles que los convirtiera en novelas de por lo menos 200 páginas. Entonces, los elementos que nos pide analizar la pregunta son los pronombres subrayados, que corresponden a exigirle, y los, sobre todo la parte del le. Entonces, ¿a qué elemento se refiere el le, exigirle? Es a María Luisa Bombal, porque los editores le están exigiendo a María Luisa Bombal. Entonces, la alternativa A es la única alternativa que nos indica a María Luisa Bombal como en el orden correspondiente, como el primero. Entonces, inmediatamente ya sabemos que la alternativa es la correcta, pero igual veamos a lo que se refiere los. Llevó a los editores a exigirles que los convirtiera. ¿Qué es lo que iba a convertir María Luisa Bombal? Es los relatos. Porque luego, bueno, hay que verlo en el contexto, dice que las novelas eran de por lo menos de 200 páginas, que los convirtiera en novelas de 200 páginas. Entonces ya con eso sabemos que se refiere a los relatos. Continuemos con la pregunta 16. Dice: ¿cuál es el misterio que se menciona en el párrafo 1? A. La obra House of Mist inexplicablemente no ha sido traducida al castellano. B. Se desconoce por qué la película basada en la novela nunca se filmó. C. El relato House of Mist está extrañamente perdido en Estados Unidos. D. El texto en inglés es inusual dentro de la obra de la autora. O E. La propia trama de la novela House of Mist. Entonces volvamos al párrafo que indica, y aquí cuando se habla de misterio. Deseo informar al lector que a pesar de que este es un misterio sin un asesinato. Ya, entonces habla del misterio de un asesinato. ¿Y a qué corresponde? Luego aquí en esta cita lo encontramos. Así inicia María Luisa Bombal la introducción de House of Mist, es decir, este elemento de que es un misterio, aquí con la siguiente cita ya no está indicando que es o sea, con la siguiente oración ya no está indicando que pertenece a la novela. Y luego también, de hecho en el párrafo 6, dice: el misterio que alude Bombal al comienzo de House of Mist se refiere a las interrogantes de la trama. Ya, entonces con esos dos elementos textuales podemos decir claramente que la alternativa correcta es E, la propia trama de la novela House of Mist. La pregunta 17 dice: ¿cuál es la opción que resume adecuadamente el contenido del párrafo 2? Vamos al párrafo que nos indica para hacernos una idea de lo que estaba hablando. House of Mist es una suerte de eslabón perdido. Esa es la primera idea. Luego dice: fue publicada en Estados Unidos, y también habla de que se compraron sus derechos para llevarla al cine, pero nunca fue traducida. Ya de eso habla. Con esta información ya podemos eh, responder la pregunta. Alternativa A. A pesar de haber sido publicada con éxito en Estados Unidos, House of Mist nunca fue en español. Ya esta alternativa es posible. Veamos la siguiente, a ver si la descartamos. B. House of Mist nunca se tradujo al español porque luego de ser publicada en 1947, la novela se perdió en los estudios Paramount. Ya esto está incorrecto. Están nombrando un elemento que no se menciona en el párrafo, así que menos podría hacer un resumen del párrafo. Alternativa C. Dado el éxito de la novela, Paramount compró sus derechos y con eso se perdió la posibilidad de traducirla. Ya, este elemento también es incorrecto, no se menciona en el párrafo, así que también la descartamos. D. El interés por la edición en español de House of Mist se perdió completamente por la dificultad de su traducción.
Tampoco se menciona esto de que se perdió la dificultad de su traducción, así que tampoco podría ser un elemento, una oración que resuma el párrafo 2, así que también la descartamos. Alternativa E. La editorial Farrar, Straus and Xerox nunca se interesó por traducir la novela House of Mist al español. Y esta alternativa es más una inferencia que un resumen, porque en ninguna parte del párrafo 2 se menciona que no hubo interés por traducir la novela. Así que también la vamos a descartar y con ello nos quedamos con la alternativa A como nuestra alternativa correcta. Continuamos con la pregunta 18. ¿Cuál es la relación establecida en el fragmento entre House of Mist y por quién dobla las campanas? Ya volvamos al párrafo de nuevo porque nos está preguntando por un elemento. Aquí dice, párrafo 5, dice, se compraron los derechos cinematográficos de la novela en $125,000. A modo de comparación, en 1940 Paramount había adquirido los derechos de Por quién dobla las campanas de Ernest Hemingway en $136,000, hasta entonces el precio más alto pagado. Dice pagado en Hollywood por una obra literaria. Y entonces se está haciendo como una comparación de precios entre dos novelas. Entonces, lo que decía la pregunta 18, ¿cuál es la relación establecida entre el fragmento entre House of Mist y Por quién dobla las campanas? Alternativa A. La empresa de Paramount Pictures compró los derechos de ambas novelas. Esto es verdad que se compraron los derechos de ambas novelas, pero el hecho de mencionarlas, la finalidad de mencionar estas dos novelas va más allá de que las dos se compraron. B. La película sobre la novela de Hemingway tampoco se filmó. Esto tampoco es como el fin de mencionarla. C. El alto precio pagado por Paramount Pictures para ambas novelas. Esta sí es la correcta, porque de hecho hay un elemento textual que es vital para hablar de que la C es la correcta. Si se fijan, dice, a modo de comparación, en 1940 Paramount había adquirido los derechos de Por quién dobla las campanas y luego habla sobre el precio y también se dice el precio con el que se compró los derechos cinematográficos de la otra novela. Entonces, con ese elemento textual ya respaldamos que nuestra alternativa C es la correcta. 19. El enunciado entre comillas en el párrafo 1 es una o un. Ya volvamos también al párrafo que indica, que es el párrafo 1. Deseo informar al lector que a pesar de que este es un misterio sin un asesinato. Así inicia María Luisa Bombal la introducción a House of Mist. Ya, esto va a ser esencial para ver qué es. Como dice que así inicia la introducción a House of Mist, es decir, la introducción y forma parte de la novela, vamos a pensar inmediatamente que es una cita. Entonces la alternativa correcta es la B. Era bastante simple esta pregunta. Ya estamos llegando al final de esta revisión con el último texto, el texto 6, que está escrito por Mario Benedetti y es titulado Esa boca. Voy a proceder a leerlo. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás, 2 meses quizás, pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta, solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo?
A los 7 años, toda frase larga resulta simpática, y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse. No quiero que veas a los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empieza ese número? Bueno, contestó el padre, así sí. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron ahora sí los payasos. Su interés llegó a la máxima tensión. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola, de aquellas que imitaban su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los 2 enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros 2 los alentaba para que se pegasen. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible, con sus labios verdaderos. Pero los otros 3 habían concluido, y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aun la madre de Carlos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo, y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio como si no lo creyera una mano por los ojos, y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos? Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Ahora vamos a continuar con las preguntas. La 21 dice, ¿cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? A. Preocupación, pues se cuestiona cuál será su reacción frente a los payasos. B. Curiosidad, pues observa cada detalle de las piruetas de los artistas del show. C. Expectación, pues aguarda con ansiedad el espectáculo de los payasos. D. Impaciencia, pues se aburre frente a la monotonía de algunos números del show. E. Incredulidad, pues se fija en los fingidos gestos de los artistas durante su espectáculo. Ya, la alternativa correcta es C, de expectación y ansiedad. Podría pensarse que es curiosidad, pero no es algo predominante y tampoco la palabra curiosidad es tan precisa para caracterizar la actitud que tenía Carlos durante la función. Y vamos a ir al texto para demostrar esto. En el párrafo 3, aquí dice, él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Ya. Estas marcas textuales nos dan a entender que Carlos estaba esperando todo el tiempo a los payasos y no miraba con mucha atención los demás espectáculos, es decir, estaba constantemente ansioso porque ingresara a los payasos a hacer su show. Y si bien hay una alternativa que plantea que Carlos se aburre, cuando dice aquí impaciencia, y que se aburre no es algo predominante, no es una actitud predominante en Carlos, simplemente que llega un momento en el que se aburre un poco. Aquí cuando dice se encontró bostezando, eso nos dice que al último se aburrió, pero la actitud predominante de Carlos era de expectación. Por eso la alternativa. Pregunta 22. En el cuarto párrafo la expresión pobre diablo alude a un hombre que a. Debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo,
B. Está aburrido de repetir su rutina diariamente. C. Causa temor en un pequeño niño que lo admira. D. Parece de reconocimiento fuera del espectáculo circense. E. Demuestra preocupación al no lograr hacer reír a un pequeño niño. Volvamos al párrafo que indica, que sería el 4, y a buscar el contexto en el que se dice la frase pobre diablo. Dice, y Carlos vio junto a él tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió. Ya, con estas marcas textuales podemos ver que hay como un contraste entre la actitud verdadera que tenía el payaso, que era de cansancio, y de tener una boca que no expresaba risa, a la boca que sí tenía pintada y que era fingida, que era la propia del payaso. Entonces, pobre diablo se refiere más al acto del cansancio de fingir estar feliz, que era su trabajo cotidiano. Entonces, ahora volviendo a las alternativas, la 22 correspondería a la alternativa A. Debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo. Entonces, la función de esa frase es indicar ese cansancio por tener que simular felicidad. La pregunta 23 dice, el padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede A. Poner en riesgo la seguridad física de su hijo. B. Afectar el estado emocional de su hijo. C. Provocar una curiosidad desmedida en su hijo. D. Incitar a su hijo a aprender ese oficio. E. Aumentar su interés exagerado por el circo. La respuesta correcta es B. Afectar el estado emocional de su hijo, y va a haber una palabra clave en el párrafo 1 que va a respaldar esto, que dice conmoverse. A él que no iba al circo porque el padre era impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Con esto podemos pensar que el padre no quería que Carlos viera el espectáculo porque se podía emocionar fácilmente. Y entonces por eso la alternativa B es la más precisa. Y la alternativa A, por ejemplo, es totalmente descartable. En ningún momento se plantea ese miedo del padre de que se pueda exponer a su hijo a un riesgo de la seguridad física. Tampoco la C porque dice provocar una curiosidad. Tampoco se habla de curiosidad, sino que es más exacto el hecho de conmoverse, el de tener una afectación emocional. Luego la D dice incitar a su hijo a aprender ese oficio. Tampoco hay nada que respalde eso, que nos haga pensar que vaya a haber un interés por aprender el oficio. Y tampoco la que dice la alternativa es sobre hacer un interés exagerado por el circo. Sigue siendo la alternativa B la más precisa, entonces nuestra alternativa correcta sería esta. Pregunta 24. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? A. De burla debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad. B. De incomprensión debido a que Carlos tiene intereses distintos a los de ellos. C. De superioridad debido a que creen que Carlos carece de fuerza física para ejecutar ciertas piruetas circenses. D. De rechazo debido a que excluyen a Carlos de sus arriesgados juegos circenses. E. De curiosidad debido a que Carlos parece más retraído que el resto de los niños de su edad. La respuesta correcta es la alternativa A, debido a que sí hay una actitud de burla, y eso se evidencia en el párrafo 1, cuando dice, también los compañeros de la escuela lo habían visto el circo, y se reían con grandes aspavamientos al recordar este golpe o aquella pirueta, solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él. Entonces ahí se está de burla. Y la justificación que da la alternativa también respecto a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad también corresponde a lo planteado en el texto respecto a que el padre lo excluye de esa experiencia del circo porque cree que se va a emocionar mucho su hijo porque es muy fácil de conmoverse. Entonces la alternativa más precisa es
La alternativa A. La pregunta 25 dice, del primer párrafo se infiere que Carlos, ya, nos está pidiendo hacer una inferencia local, así que antes de leer las alternativas vamos a volver inmediatamente al párrafo que indica. Y yo ya tengo marcado las ideas principales, que son, por ejemplo, el hecho de que Carlos venía arrastrando su entusiasmo por el circo de hace harto tiempo, también el hecho de que sus compañeros se burlaban de él, que también lo que se trabajaba en las preguntas anteriores, y también el hecho de que el padre no quería que Carlos fuera al circo porque podía conmoverse fácilmente, y luego también se plantea que Carlos sentía como un dolor al pensar en los payasos y que su curiosidad iba creciendo día a día. Teniendo en cuenta esto, ya podemos leer las alternativas. Alternativa A. Rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. B. Corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. C. Se extrañaba frente a las piruetas de que sus hermanos imitaban del circo. D. Anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. E. Era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. La alternativa correcta es la alternativa E, debido a que todas las demás son descartables. Por ejemplo, la alternativa A, de que rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas, eso no se plantea o no hay ningún elemento en el texto que nos haga inferir que Carlos se oponía a la opinión de su padre. Respecto a la alternativa B, si corría un riesgo emocional, no era respecto a los payasos, sino al espectáculo de los trapecistas, entonces sería una inferencia eh, incorrecta. C. Se extrañaba frente a las piruetas que sus hermanos imitaban del circo. Tampoco es una inferencia tan precisa como lo es la E. La alternativa D. Anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. También es incorrecta porque no quería conocer la vida de los payasos, sino su espectáculo en el circo. Este ensayo también contenía una pregunta que era como una autoevaluación y voy a leerla igualmente. Creo que tiene un mensaje bastante importante sobre la constancia en el estudio. Pregunta 26. Si al revisar el mini ensayo te das cuenta que no tuviste los resultados que esperabas. A. ¿Significa que nunca podrás mejorar? B. ¿Significa que eres tonto o tonta? C. ¿Significa que debes seguir practicando y aprendiendo porque eres una persona hábil y capacitada para superar cualquier dificultad que se te presente? La alternativa correcta, por supuesto, es la alternativa C. Creo que es importante que cada estudiante de preparación ética o la persona que esté viendo este video confíe en sus capacidades, porque de esa forma va a poder plantearse de forma correcta frente a un ensayo o a la prueba como tal o ante cualquier aprendizaje. Y por eso en preparación ética tenemos la noción de que hay que creer en las personas, crean en sus capacidades y continúen aprovechando las herramientas que preparación ética les entrega para seguir, como dice la alternativa, mejorando y superar cualquier dificultad que se les presente a la hora de hacer sus ensayos o a la hora de a fin de año de dar la prueba.